Muy bien, otra vez en nuestro programa Miscelánea, Sol y Sombra. ¿Cómo va a ser la temática? ¿Cómo va a ser la charla? ¿Cómo va a ser las reflexiones que haremos en este convulso fines de agosto? Por principio de cuentas, vamos al sol. Sigue funcionando perfectamente bien la 4T. Sigue existiendo la ayuda a los más necesitados y continúa el avance del peso y del progreso de México. Pero por el otro lado está la prensa vendida, que no me explico el por qué la siguen manteniendo. Está la televisión que expresó el señor presidente que no se va a tocar. La televisión comercial me refiero. Y está el radio, donde quiera que le dé luego el presidente, y luego una cumbia, bom, 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 y el error de la presidencia. Eso es. Vamos a situarnos en el justo medio y vamos a decir que lo primero y lo más importante viene siendo la educación. Y sobre ese tema, en la parte de dentro, de luz y de sombra también, vamos a hablar. Pero para que estemos un poco alegres, y al respecto de la religión, el cuento que se llama El Fusil. El cuento que me gusta mucho y que se llama El Fusil. Resulta que era otoño, casi como estos días, y el viejillo salía de las milpas pensando. Jesús, el hijo único, favorito y querido, que se había ido con la cristiada hace un mes. El viejo caminaba con trabajos pensando, ¿qué será? Que no me lo maten, Señor, que no me lo maten. Y se acordó, desde pequeño le gustó siempre estar en la iglesia. Y luego cuando fue creciendo, se aferró a las ideas religiosas de su esposa y del mismo. Por eso, cuando el padrecito empezó a decir, el gobierno nos persigue, quiere destruir nuestra religión, Chucho le pidió aquel viejo fusil que tenía y él le dijo, no, mi hijo, ese es un recuerdo de familia. Pero ese Mauser me hace falta porque me voy a ir con los que se van a luchar contra los enemigos de Dios. No, mi hijo, no vaya. Pero el padrecito domingo a domingo decía, hasta que un buen domingo, en una arenga furiosa, les dijo, hijo, si no defendemos nuestra religión nosotros, el mal gobierno nos va a quitar. Venir a esta iglesia y ofender a Dios. Ese fue el colmo. Porque Jesús, sin permiso del Padre, tomó el fusil, montó a caballo y se fue con todos los muchachos del pueblo a la cristiada. Pero esto ya tenía más de un mes, sin saber nada. De vez en cuando se escuchaban como ecos lejanos, como tronidos nada más, los resabios de una lucha que se llevaba por allá. El viejo fue caminando, tocando las hojas, ya se estaba metiendo el sol,
cuando oye ruidos de caballos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Ay! Regresaron. Y con trabajos fue caminando. ¡Vieja! Parece que ya vienen los de Chucho, los cristeros, llegan, oí. Y entonces tomó su caballo y la señora, ¿a dónde vas? Jesús, ¿a dónde vas? Voy a ver si ya llegó Chucho, espérame. Y fue llegando, fue metiéndose al pueblo y había ya en esa presunta noche, principio de la nocturnidad, unas llamas que se elevaban. ¡Ay! Se oían. ¡Oh! Y él veía heridos, veía que habían llegado muchos hombres y vio en el sombrero a Cristo Rey y dice, sí, son los de Jesús, ¿vendrá? Y fue viendo, se fue acercando a la plaza, amarró bien su caballo, fue viendo y no veía más que dolor, lágrimas, ¡ay! Y nadie que atendiera. Y fue preguntando, oiga, una especie de capitancillo, fumando, lo escuchó, se le quedó viendo fríamente, dice, dígame viejo, oiga, no sabe nada de Jesús, de Jesús Alanís, un güero grandote. No, mire, si quiere, pregúntele al capitán, el que está ahí en el kiosco. Se dirigió hacia allá, con el alma que se le salía, con el corazón que le funcionaba a todo volumen. Dice, oiga, capitán, dígame qué quiere. Pues decirle que yo soy el padre de Jesús Alanís. Ay, no me diga. Sí, ¿qué pasó? Mire, es que en la batalla de San Matías, pero a lo mejor no es el que decimos, güero grandote, ojo claro, ese, dígame, pues nada, que pues nos agarraron a varios fuegos los federales y él fue uno de los que murió. Y pues, ¿qué le diré? Los tuvimos que quemar para que no se aguzanaran ni lo olieran feo. No me diga eso. No me diga eso. Pero viejo, le digo que murió como un valiente. Es más, tenía todavía un fusil que le quitamos y que no está sirviendo. ¿No lo quiere? No. El viejo fue caminando y vio que estaba abierta una casa cantina. Se metió y pidió un mezcal. Todo el vaso. Démelo. Me empezó a llorar. ¿Y ahora qué le digo a mi vieja? Dejó el vaso. Otra vez, tambaleando, salió. Las llamas de las hogueras, los quejidos. Y fue caminando cuando el capitán lo llamó. Oiga viejo, venga. Mire, ¿ves esas armas? Oye, Román. Sí, capitán. Tráele por favor el rifle del güero grandote ese que se murió. Sí, está muy bonito, antiguo, bonito. Dáselo para que se lo lleve de recuerdo. Más pronto de lo que digo se lo trajeron y de pronto el viejo se vio con el viejo fusil. El viejo fusil que había tenido su hijo. El viejo fusil que era de la familia. Y fue caminando
medio borracho, llorando, y vio que las llamas se elevaban. Y llegó a donde estaban otros hombres quejumbrosos y tristes, y aventó el fusil a las llamas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No se acaba la guerra, necesitamos para más cristianos, para disparar, para que se desquiten de lo que le hicieron a su hijo, dijo el capitán. Ya no se puede sacar. Se empezó a arder, a ponerse al rojo blanco, y entonces el viejo, tristemente, casi muriéndose y caminando lentamente, le dijo: no, si ese fusil serviría para matar a otro muchacho como el mío y dejar a un viejo muerto como lo soy yo, mejor que se deshaga. Mejor que no mata a nadie. Mejor. Y se fue perdiendo entre el maizal, la lumbre y la noche. Muchas gracias. El editorial lo hacemos acá adentro. El cuento El fusil, como otros cuentos, están aquí en varios de los libros que vienen representando gran parte de mi ser y qué hacer. Aquí nos encontramos con que algunos han sido publicados, otros no, estos triques que siempre decimos. El Instituto Literario de Toluca fue liberal o no. Y el secuestro del presidente, que ya casi no existe. Los traje aquí para que nosotros estemos viendo, ustedes y yo, lo que hace que tenga mucho de razón el vivir, que haga que las cosas persistan, existan y no se vayan nunca. Una manera de trascender es dejar por escrito lo que tanto trabajo te costó, que es el vivir. ¿Hace cuántos años ya llovió? De oficios. Punto de Ataque, una revista hecha precisamente de crítica. Me acuerdo de mi amigo Diego Mendoza. El gol que desnuda. Los periodiquitos que hacíamos en la universidad, de una hoja. Este paneo termina ahorita porque vamos a hablar de esto y de educación. Acompáñenos. Les hablaba hace unos segundos de que el sello de una vida, cuando se queda en letras, pervives mucho tiempo. ¿Qué es morir? Morir es irse. Relativamente, porque ¿quién te dice que el Quijote va a morir alguna vez? Lo que le duele al alma, lo que le duele al corazón, sacarlo en letras. Hacer que la palabra sea permanentemente tu sello del vivir. Dejar en cuentos, en ensayos, en novelas, parte de ti mismo. Y así resulta que al hacer un recuento de lo que es tu vida a través de la educación, llegas a la conclusión de que este es el camino que queda por hacer. Voy a recordar a don Adolfo López Mateos,
que llenó de escuelas y de libros la República Mexicana. Voy a recordar a don Jaime Torres Bodet, secretario de Educación, a quien dirigió los libros de texto gratuitos, Martín Luis Guzmán, y quien llenó de escuelas, se llamaba CAPSE, a toda la República Mexicana, el arquitecto Ramírez Vázquez. Con eso voy a empezar a decir que los neoliberales que hoy están inconformes y que dicen que van a inocular el comunismo a los niños, son los causantes de tanta gente que no comprende lo obvio, lo lógico y lo elemental. De tantos mexicanos que no ven las virtudes de que los pobres tengan lo necesario para vivir. Que no se hayan dado cuenta de que por medio de la televisión, el radio y los periódicos nos mantuvieron en una ignorancia tal que mucha parte de la población, millones, siguen todavía sin entender cabalmente los beneficios de la 4T. La educación es el motor que hace que despierte el cerebro. La educación es que sepas leer tu entorno. Educar es saber a qué sabes saber. Y cuando los medios de comunicación te han mentido flagrantemente, cuando los gobiernos infelices, ciegos y sordos dejaron en manos de la iniciativa privada rapaz el medio de educación más importante, voy a recordar a dos personajes, a Carlos Monsiváis y a Ríos, que decían que la otra Secretaría de Educación Pública estaba en la televisión privada. ¿Qué sucedió con el alma vital, pensante, creativa del mexicano? Que se esfumó. Esta tesis que he sostenido, desgraciadamente cada vez se demuestra que es cierta. Y ahora con los libros de texto, que son errónea, falaz, terriblemente atacados, se demuestra que lo que quieren es tener ignaro y en la oscuridad al pueblo de almas mexicano. El que no sabe es que, como el que no ve. Llena el Oxxo, llénate de triquitraques, bájatelos con una Coca-Cola, prefiere un refresco a un litro de leche. Eso es. Va más allá de la rapacidad o de que la tranza y la corrupción imperaron. Va más allá. Va más allá porque el pensar te despierta. El saber te hace entender. Y un pueblo educado es un pueblo no fácil de llevar como borreguitos a cierta meta. Un pueblo que sabe es un pueblo que siente, piensa, crea y protesta. Cuando nosotros hablamos de que se olvida en educación lo obvio,
Estoy englobando no solamente a los 36 años de neoliberalismo y de libros ininteligibles, imprácticos y memoristas, sino estoy hablando también de hoy. ¿Por qué no hacerlo sencillo? Imbuir valores, pero empezar desde casa, porque la educación es un fenómeno integral. Lo mismo es estar en un restaurante, caminar en la calle o lanzar una pelota al cielo. Lo mismo es subirte a un taxi y escuchar una estación. Lo mismo es que el padre, la madre o los abuelos sepan que el bien más preciado ahí lo tienen. No es tanto el bien material, sino es el niño, el joven, el futuro. Refinarle el espíritu, ponerle sensemayá de revueltas en lugar de música, aunque lleve el San Benito de popular, sin esencia ni presencia. Es hacer que admire la pintura que valga la pena. Hacer que abra un libro. Y utilizar, utilizar el celular. Vamos a dar una clase de historia amena. Benito Juárez y su Odisea. ¿Por qué no ver el carruaje? ¿Por qué no tener juntito aquí en imágenes la Odisea de Benito Juárez García? Que es de lo poco que el Canal de las Estrellas ha hecho. Eso es. Este fue el primer editorial, porque justo es decirlo. No está lejana la galaxia para tomar una estrella y cambiar las cosas. Debemos empezar por las escuelas en lo más sencillo. ¿Qué venden? Si se quitaran los productos chatarra, se avanzaría muchísimo. Y yo lo he dicho, los grupos numerosos también son un lastre. Pero hasta aquí la primera parte, para hacer luego un recuentito de una vida, que es la de su servidor, Raúl López Camacho, y su experiencia con la cultura, las ciencias y las artes. Hasta aquí nada más, por el momento. La palabra oral y la palabra escrita, usadas atingentemente, elevan al espíritu humano. Pero cuando no es así, se llega a lastimar la honra, la vida y la obra de las personas. Hace poco de un amigo periodista escuché con Julio Astillero que don Adolfo López Mateos estaba continuamente borracho, que tenía 7 fisuras en el cerebro y que quien mandaba era doña Eva Sámano de López Mateos, una mujer ambiciosa. Yo no me explico cómo se puede mentir tan flagrantemente. Les estoy mostrando la fotografía de mi hermano Jesús López Camacho, que en paz descanse, con la señora Eva Sámano de López Mateos, una dama en toda la extensión de la palabra. Recordar el sexenio de Adolfo López Mateos es los libros de texto gratuitos, la gran odisea del regreso del chamizal a México
de encender con luz eléctrica a toda la nación. Fíjense, la nacionalización de la industria eléctrica, con ese simple hecho, ya pasaría con lauros a la historia. Que estaba acostado y borracho el señor que le decían Adolfo López Paseos, que nos acercó al mundo, que le tocaron líderes de primer orden como De Gaulle y Kennedy, que él lució, que era un soberbio orador. Mexicanos, el chamizal vuelve a ser nuestro. Él quiso, junto con Ramírez Vázquez, uno de los mejores museos del mundo, como es el Museo de Antropología e Historia, el Centro Médico Nacional. Este señor tenía una compañera que vamos a reivindicarla, porque yo la conocí y deben de saber que López Mateos no vivió en Los Pinos, que murió de un aneurisma mal operado por el doctor Poppen en Estados Unidos, que estuvo como vegetal y que ella aquí, a estas alturas, tuvo que trabajar como maestra. La palabra es como un cuchillo. Sirve para partir la carne que servirá para alimentarte, o el pan que servirá para saciar tu hambre, pero también puede ser quien corte un cuello. Por eso, cuidado con la palabra escrita y la oral. Y esto me lleva a recordar mi irrupción en la oratoria, que no es otra cosa más que exhalar por medio de imágenes y palabras lo que le duele al alma, de decir tu verdad a riesgo de todo. Y esto me lleva a dos anécdotas que hicieron que cambiara mi modo de pensar de la vida. La primera se refiere a que yo no nací en Toluca, soy del Oro, el Oro, Mainin, Estado de México, y mi padre, siendo juez, tuvo una dificultad con el mal llamado ya Grupo Atlacomulco, y mi vida pasó en Toluca, una ciudad rara, difusa, clasista, donde quien no merece está y quien merece estar no está. Una ciudad que todavía ahora, con tanta gente que se ha venido, tal vez el 80%, sigue siendo monacal, políticamente contraria al cambio y difícilmente aceptable de los valores. Aquí en esta ciudad me tocó estar en la escuela Lázaro Cárdenas, cuya maestra Eudoxia Calderón nos enseñó increíblemente en 3 meses a leer y escribir en un libro llamado Lila, empleando lo que decía la maestra Montessori, la amenidad y el entendimiento. El que entiende, aprende, nos decía. Y esta preciosa dama luego me enseñaría a enseñar, porque al cursar la normal fue también mi maestra. Pero ahí en esa escuela Lázaro Cárdenas me tocó ver la llegada del hijo del gobernador. Bien escoltado, bajaba Alfredo del Mazo González, que luego fue gobernador, y llegaba con un guardaespaldas que estaba afuera del salón donde estudiaba el hijo del mandamás estatal. ¿Por qué? Te preguntabas de niño. Y entonces de ahí viene el boato, la falsa elegancia, el poder de unos cuantos que duró hasta
hasta hoy no termina. Falta que en septiembre entre la maestra Delfina. Todo un largo periodo de dominio de una casta divina. Ese fue el primer esbozo de inquietud y de que tu cerebro vea el injusto mundo en que vives. El segundo fue cuando maestro rural, porque hay que decirlo, que me toca inaugurar la secundaria 1, cuando fue el primer grupo mixto, la secundaria 3, porque en segundo nos quitaron a los más conflictivos, primera generación, en la secundaria 3, y de ahí a la normal del estado. En ese tiempo, ser maestro era poco menos que ser obrero, policía o X, maestro rural. Y entonces en segundo y con 16 años y medio, fui a parar a San Cristóbal Huixochitlán y vi el otro mundo. El mundo de la pobreza y de la marginación. Aprendí un poco de otomí, pero también vi morir, ¿qué sería de hambre? Tal vez a Tereso, un niño que me cambió el mundo. Porque al verlo en el petate lleno de flores, con un violín desafinado que lo iba a despedir, me di cuenta de que esto no se vale. Y menos cuando llegaba el sacerdote los domingos nada más, y el poco dinero que le sobraba a los campesinos iba a parar a sus arcas. Luego ya vino la universidad, ya vino la preparatoria y vino la oratoria, que fue el medio en el cual, escapando palabras, decías tu verdad. La oratoria larga, que no es el momento de decir las ganancias o pérdidas, o el conocer a la República, o el meterte con teorías de cambio y el ser al final de cuentas triunfador con tus conceptos, triunfador con tu modo de ser y ser consecuente con el tiempo que te tocó vivir. En este pequeño recuento omití a hermanos, a los hijos, a la esposa, que es lo más querido, porque es eminentemente ver cómo la educación va jugando su rol y cómo, al final de cuentas, un pueblo educado, un pueblo con cultura, un pueblo que ama sus raíces, es un pueblo que ya se salvó, que va para arriba y que va a ser mejor. Esta fue la segunda editorial. Ahorita regresamos para hablar de literatura. Bien, ahora vamos a jugar un poco con la imaginación y transformarnos en maestros, en didactas, en decir que de lo más sencillo, en lo obvio, está la solución. Así como decir, estoy en la sombra, me paso a la luz. Y jugar tantito con la palabra. Yo les recomiendo que no dejen de leernos en Rayito de Luz, porque en esa columna está esto que van ahorita a escuchar. Resulta que en educación lo sencillo viene siendo la clave. No lo complicado, los estudios profundos, sino tomar al niño mexicano, el citadino y el rural, saber cómo es estudiar el hogar de donde viene,
y de ahí darle la medicina justa. Si vamos a emplear un lenguaje que él no entienda, lo vamos a alejar de la lectura, lo vamos a alejar del libro que lo puede cambiar y podemos hacer que en lugar de que quiere el conocimiento, los números, las letras, las odie. Entonces, yo empiezo a contar que en los años 60, a mediados de los 60, hubo un experimento que hoy incide en los libros que estamos viendo. Se llamó globalización de la enseñanza. Y entonces resulta que nos dieron libertad absoluta a los maestros para que de un centro motor sacáramos rayitas, ramas de ese tronco y relacionáramos todo con la vida real. Entonces resulta que en ese tiempo era yo asiduo lector de Julio Verne y me encantó La Vuelta al Mundo en 80 días. Y sobre eso empezamos a trabajar, 5º año de primaria. El libro no costó mayor cosa y al leerlo vi con gusto que les gustaba a los niños. Ustedes ya saben de qué se trata. Phileas Fogg, un londinense rico y audaz, hace una apuesta en su club con otros amigos en que es capaz de darle la vuelta al mundo en 80 días. La vuelta al mundo en 80 días. Difícil. En globo. Y empieza la enseñanza imaginativa, hermosa, viendo cómo el aire caliente hace que se eleve el globo. Entonces Phileas Fogg hace la apuesta y empezamos a globalizar. ¿En dónde está? En Londres. Londres, que es capital de Inglaterra. ¿Qué moneda tienen ahí? ¿De cuánto fue? Libra esterlina. Entramos al método inglés de pesas y medidas. Yarda, libra, arroba, que ahora es otra cosa. Y compararlo con el sistema métrico decimal. Litro, metro, centímetros, etc. Y los niños empezaron a interesarse. Sube el globo y empieza a caminar el cerebro, la ilusión y la poesía. Se sentía que ibas en las nubes. Sentías que el aire te iba llevando y detalles como que tomaba hielo de una montaña para enfriar su champán Phileas Fogg. Pero no he dicho que también estaba la película con David Niven y Cantinflas, su compañero, como Picaporte o Passepartout. Y la película pues, nos ayudó. ¿Por qué? Porque estabas viendo a colores lo que estábamos aquí enseñando, pero aprovechabas. Y entonces ibas viendo que pasaban por un lado, por el otro. En España Cantinflas torea, en la India van los elefantes y de ahí viene una idea. Aquí nació el ajedrez. ¿Y qué tal si lo jugamos? ¿Qué tal si enseñamos a jugar ajedrez? Y este experimento iba maravillosamente porque de los niños salían ideas. ¿Qué otros animales hay en el mundo? Y el globo iba caminando. Y en el Amazonas, un vocinglerío se levantaba en la verdura. Y la lluvia diaria hacía que ese fuera el pulmón del mundo. Ibas caminando. La vuelta al mundo en 80 días llegará. Llegará al día 80. Ganará la apuesta. E íbamos contra el tiempo. Pero al mismo tiempo que era leer, que era ver la película, que era imaginar,
que era comparar, te salías del programa. Ya no era nada más lo que te marcaba y ahí viste el primer problema. ¿Quién marca los objetivos? ¿Qué es lo que hace que tengas que aprender de memoria esto? Aquí no era la memoria, era el gusto, era el estar investigando, era el ver en otros libros. Y ahí vas con Passepartout, aquí vas con Phileas Fogg, David Niven y Cantinflas en el cine, tu imaginación creadora en cada clase, globalizando la enseñanza. Hoy dirían con López Obrador y la maestra Leti, ex rectores de conocimiento. Iba apareciendo solita las matemáticas, la literatura, la música. Acuérdense, y al terminar pueden poner tema musical de la película La Vuelta al Mundo. Todo era una nube color de rosa donde ibas tú viajando. Llegó el momento en que se cumplen los 80 días y vienen los usos horarios. Ya no llegó al 81. Ah, sí, pero al dar la vuelta ganas un día, o sea que sí llegó, y sí ganó. Y toda la serie de aventuras, de saberes, de calcomanías puestas, de saber de otros países, cumplió su función. Ah, pero los retrógradas que nunca faltan. Los que ponen de directores de escena del escenario educativo, dijeron, no, se sale del programa, esto no va a funcionar. Y esto que estamos viendo que es la luz se transforma en sombra al decir, no están capacitados los maestros. Los alumnos se van a hacer bola. ¿Y qué hacemos con los objetivos que tenemos que llenar? Y se vino abajo este experimento que si hubiera seguido, hubiera cambiado de golpe desde ese tiempo a la educación mexicana. Bien, nuestra sección de triques, viendo una palabra, sé del trique que se trata. Y ahora me voy a ir al azar a la página número 6 y 7 y a ver qué nos sale. Escuela forestal. Hablando de educación, quedó al pelo. En la escuela forestal, aquella maestra ya no aguantó al sauce llorón. Esta, nudismo. A la elegante reunión nudista debió asistirse de pipa y guante, pero nada más. Esta que sigue. El mago cayó en la cárcel y mandando traer al jefe de la prisión, le dijo, si me escapo con las llaves que me dé, ¿me deja libre? Sí, loco, yo también lo hago. No, pero yo con las llaves abro la pared. Ten, loco, hazlo. Metió la llave y fueron saliendo los tabiques, fue abriendo y se escapó. Ahora el director de la cárcel está en el hospital psiquiátrico del Iste. Las tristes golondrinas permanentemente en los alambres de la luz parecen cantar las golondrinas y decirle a la tarde adiós. La tierra es una burbujita que navega en el enorme y oscuro mar del universo. El viento de febrero inventa mariposas de polvo. Vamos a la 8.
En los cañaverales, el aire sabe dulce. Rousseau. Si Juan Jacobo Rousseau, en lugar de escribir el contrato social, escribe el contacto sexual, quién sabe, a lo mejor hubiera tenido más lectores. Con cuidado, fue recogiendo y quitando ese metro de luz que se escapaba abajo de la puerta. El pintor surrealista lo colocó abajo de un cuadro que acababa de terminar. Era de día y lo llevó a la galería. Y no vean ustedes el sustote que le puso al guardián de la noche. La Lotería Nacional. La Lotería Nacional, hoy aquí ni modo, hay que decir la palabrota. Es oficio de holgazanes y esperanza de peregrinos. No la dije. Sigue. Cuando la flor suspira de amor, lanza al aire su fértil polen volador. ¿Cuánto cuentas en un cuento? ¿Qué te cuento? Avatares sin cuento. Y el último, hablando de sexo oral, que no abran la boca los del siglo pasado, la mantengan cerrada y no digan aquí voy. Fueron nuestros triques y hacemos un paréntesis para llegar al final de este programa con un cuento. Toca marimba, el corazón el sol, que tus maderas canten un dulzón bolero o un movido danzón. Haz que los paseantes con tu rítmico rumor imaginen ser danzantes, bailándole al amor, cadencioso y pegajoso son, sensual y tropicaliente, que va derritiendo el hielo del portalero Platón. Marimbita llora cantando, canta llorando, dale motivos pa' que se mueva la manivela del corazón. Toca marimba, el corazón el sol, que tus maderas canten un dulzón bolero o un movido danzón. Haz que los paseantes
con tu rítmico rumor. Imagínense danzantes bailándole al amor. Vamos a terminar con la plena, real, auténtica improvisación. Yo les platicaba de cómo la oratoria es la otra parte mía, la más difícil, la más intrincada, la que no tienes libreto, que es la oratoria de improvisación. Un actor ya tiene su papel y lo va diciendo. Ahí, ¿por qué te vi? Un declamador te lo va diciendo. Mi cantón, magrecita del alma, ya pa' qué lo quiero. Pero un orador de improvisación, no, porque te dan el tema 5 o 10 minutos antes y sobre ese tienes que ir hilando palabra a palabra, imagen a imagen, con lógica y a veces con poesía lo que estás diciendo. Te puede tocar la novela de la Revolución Mexicana y a tu cabeza te llega Mariano Azuela, Los de Abajo, hasta llegar a Martín Luis Guzmán y La Sombra del Caudillo, y estar hablando y de pronto decir estoy repitiendo, pero ¿qué saco de poesía? Y te acuerdas de un detalle de cuando Ascana González, el periodista, va a ver a la novia, deja su Nash reluciente junto y entonces llega la muchacha y se reflejan en el chasis y va cayendo una hojita. ¡Ay, maravilloso! Ya salió. ¿Ves al auditorio? Con ojos brillantes que dicen que bien, va bien, pero debes de estar concentrado. La camisa te suda. Las neuronas cerebrales están al 100 funcionando. ¿Y qué más decir? Y ojalá no llegue el momento en que otros bisabuelos nuestros estén arriba de un tren para luchar por el bien de México. O que no tenga otro Emiliano Zapata que venir y a caballo recorrer los viejos y polvosos caminos de México. La oratoria es maravillosa. Es estar en el centro del aula, hoy que hablamos de educación, y hacer volar en ideas e imágenes el conocimiento. Es saber que en cerebros dúctiles, así como una puñalada del bien, meter la idea en las generaciones que vienen. Es saber que los aztecas ya te dibujaban en un globito la palabra. Es decirle a la gente lo que sabes, lo que sientes y lo que eres. La palabra oral, aquella que ataca inmisericordiamente, aquella que con 2 frases dejas temblando de ira y de impotencia al otro. Es decir, si les va bien a los pobres, nos va bien a todos. No es cierto que si les va bien a los de arriba, el goteo beneficia a los de abajo. Es cambiar, como dice el presidente, que unos cuantos tengan todo y muchos nada. Cambiar esa pirámide. La palabra es maravillosa. Es el elixir
poético que te hace decirle a la dama querida, te amo, te quiero mucho. Es decirle al hijo, a la hija, Jesús y Yasmín son mi adoración. Y aquí, y más allá, los seguiré queriendo. Los seguiré queriendo, Sonia, Lupe, Berta, Jesús. ¿Sabes qué, Sergio? Desde el otro lado haremos nuestro concurso de oratoria. Y me dirás, ¿ganamos? Y yo te diré, pues ganamos. Y Perico, el patriarca de hoy, nos está viendo con Berta, y Luis, y Xochitl, y todos. La palabra ennoblece. Eso que estoy grabando se quedó. Pero ¿cuántos discursos se los llevó el viento? ¿Cuántos concursantes que vi en varios estados, en varias universidades, que de pronto les salía un retruécano maravilloso, una metáfora feliz, un decir en contra de la mentira con elegancia y donosura, como un pase torero, y se los llevó el viento? Ahorita tal vez no sea el concurso, tal vez no esté lleno el Teatro de la Paz de San Luis Potosí o el de Congresos de Chilpancingo, pero ya quedó en la intimidad de un hogar, en la tranquilidad de una sala. Hacerle el homenaje a la palabra oral, la difícil, la de improvisación, la que no necesita libreto anterior, la que te dice, saca del corazón y del cerebro y plásmalo en esta palabra. La que te hace sentir relax al haber exhalado de tu alma las ideas en las que siempre has creído. Y finalmente, agradecerle a la oratoria el paso inmediato a la escritura. Pero que no se olvide que una oratoria sin verdad no sirve. Puedo hacer la voz engolada y decir que en el jardín azul de margaritas de oro refulge. No, porque no como el presidente. Lentamente, sin voz de tenor, decir que la patria camina bien. Decir que primero los pobres, que vamos bien, que para ser feliz no necesitas tener el cofre de oro y que hay que volver a los valores, yo diría, a la educación, al sol en contraposición de la sombra, al ser mejores y al decir al final de cuentas, he cumplido. Decir a la vida, he cumplido. Puede que vaya siendo hora de pagar la cuenta, de ponerse el abrigo, de decir adiós. Y decir adiós a la familia, decir adiós a los amigos y quedar contento consigo mismo, como Amado Nervo, que nada le debió a la vida. Y al final de cuentas, poner un cuadro con la palabra hermosa que al final agradece, como lo hago con ustedes, que tuvieron la paciencia de aguantarme. Gracias. Muchas gracias. Y los esperamos en la columna Rayito de Luz. Y los esperamos en Miscelánea. Muchas gracias. Muy amables.